Hola, buen día. Hello, hello. Ahí estamos. ¿Están escuchando ahí? Bueno, ahí estamos. Buen día. Un bochorno per la mattina. Digo buongiorno. Bueno, buenas. Aguantamos un ratito. Profe, le hago una pregunta. ¿El Sí. parcial nosotros en algún momento, o las preguntas con respuestas, usted las va a mandar? Porque particularmente a mí me pasa que me equivoqué en 4. En una estoy segura en cuál me equivoqué, pero en las otras 3 no. Bueno, mira, te explico. El problema con eso. Hay error. Bueno, pero hay un tema. El parcial está por un lado y las respuestas están por otro. O sea, tus respuestas están anotadas en un WhatsApp. Y la forma de corregir. No quiero mis respuestas, en realidad como para saber las respuestas de las preguntas. Sí, igual por ahí las hacemos, no importa, por ahí las damos las respuestas, porque yo generalmente las paso, las respuestas, pues, después del parcial. Lo que pasa es que fue medio complicado y los tiempos no llegaron. No, está bien. De todos modos, igual, yo Me equivoqué. siempre le digo a los alumnos lo siguiente, porque los alumnos que dicen, yo quiero saber que me equivoqué porque quiero aprender, bla, bla, bla. Y yo les digo esto, los exámenes son instancias, y son instancias a pasar y nada más. El examen no representa nada, y en la vida, si vos creés que te vas a acordar de lo que diste en el examen de ayer, estás que no me acuerdo. Totalmente equivocada, porque es más, si yo agarro a los alumnos que me preguntaron, excelentes alumnos que vienen y te dicen, no, alumnos de 10, dicen, yo porque quiero saber en qué me equivoqué, porque quiero aprender, porque... Bueno, fenómeno. Bueno, yo les contesto. 2 años después los veo y les pregunto, ¿qué fue lo que me preguntaste esa vez? No saben. Dicen, no sé. No, yo no me acuerdo de las preguntas, pero estoy convencida ni del concepto, no te acordás, porque esto es una instancia. El aprendizaje no es lineal. El cerebro no coloca las manzanas o sea, el cerebro coloca la manzana, la imagen de la manzana como la computadora. No está en un lugar, está en 1000 lugares. Entonces vos, no es que vos almacenaste eso y pum, ya lo almacené, entonces está ahí, no funciona así. Lo que vayas a ir almacenando, te vas a dar cuenta que se va incorporando, y cuando te querés acordar, te preguntan dónde lo viste y no tenés ni idea. ¿Entendés? Si vos me preguntás cuándo vi la primera vez la glucólisis, no tengo ni idea. Porque uno va incorporando. Y después, y las instancias examen no son para aprender específicamente en el examen. La instancia examen es para que vos trates de fijar con ese estrés que da el examen y con la necesidad de volcar en el examen, y así es como el cerebro aprende algunas cosas. Pero después el examen en sí, si te hubiera preguntado si las bolitas son rojas o azules, era lo mismo, no importa. Porque no es esa la instancia en que uno, excepto que sea una cosa muy particular, que uno haya tenido una situación muy particular con algo en especial y se acuerde de ese pedacito de ese examen. Pero es más, no sé, si vos me preguntás de algún examen que me acuerde, yo no me acuerdo en general, pero por ahí a veces me acuerdo de algún pedacito de alguna cosa, pero no en la circunstancia de la pregunta. No sé, por ejemplo, me acuerdo cuando rendí, no sé, renal en 4º año de la carrera, y que el tipo me preguntó cómo era el riñón del diabético, y nada, que el tipo quería que le conteste el Kimmel-Stein-Wilson. Nada, y entonces me acuerdo de eso, pero nada, y una ridiculez que ni siquiera tiene nada, y de eso me acordé, pero ¿se entiende lo que digo? Y por ahí no me acordaba después de cosas que me preguntó sobre, no sé, sobre un síndrome nefrótico. O sea que la instancia examen, yo siempre les digo, no tiene nada, de verdad se lo digo, con total tranquilidad. En este caso, después cualquier cosa, en cualquier momento leímos la respuesta, o el domingo podemos leer la respuesta. Tampoco. ¿Cómo? Que no tengo apuro. Por eso nada. No tiene nada. En los exámenes en sí no es el sitio donde aprende. Aprende antes de ir al examen y guarda cosas y de lo que aprendió. Profe, y las instancias de exámenes solamente me sirven para que los chicos no se abandonen y dejen todo para el final. Está bien, pero igualmente el final también es una instancia de examen. Sí, tal cual. Los exámenes, si vos te preguntas, vos estudiás 100 para que te queden 10 o que te queden 5.
¿Se entiende? Entonces, por eso yo ya sé todo eso. Entonces, yo no, o sea, si yo agarro a cualquiera en 5 años y le pregunto dónde está el hígado, se va a tocar dónde está el hígado por lo menos. Pero no me va a decir, no me va a describir el lobulillo hepático, porque no se va a acordar. ¿Se entiende? Claro. Lo que sí, le va a sonar la palabra lobulillo hepático si la ve en algún lado y si le interesa ir a buscar donde ya sabe que tiene que ir a buscar, que es en el libro de anatomía, en la sección de patología, listo. Exacto. Y de eso se trata, no hay otra cosa, porque nadie va a aprender los conocimientos de todas las materias que cursó este año, nadie va a ser anatomista, fisiólogo en un año, menos todavía. Así que bueno, de eso se trata. La idea es esa, la idea es que uno se lleve al final del año conceptos sobre, los objetivos son que te lleve los conceptos sobre algunas cosas, y listo. Y después los exámenes son una cuestión administrativa, burocrática, que además es necesario para que fijes el conocimiento, y nada más, Claro. no hay nada más que eso. Y el que no lo da bien, lo dará la vez que viene, no pasa nada, porque tampoco es eso, a veces, pero no, porque yo estudié, bueno, sí, ya sé que estudiaste, y no vas a venir sin estudiar. Bien, lo que pasa es que por ahí o no fue lo suficiente, o no se fijaron los conceptos que necesitabas, o las preguntas que te hicieron fueron justo lo que no te acordabas, o no, lo que fuera, no tiene ninguna importancia, es una instancia, no hay nada. No hay nada. Yo, no sé, creo que en general el docente toma así las cosas o debería tomarlas así, es decir, acá no, yo simplemente charlo sobre unos temas, después hago una evaluación con algunas preguntas para ver qué responde sobre eso y sigue la vida, no hay otra historia. ¿De acuerdo? Bueno, después cualquier cosa el domingo contestamos las preguntas. Gracias, no hay problema. No hay por qué. Bueno, ¿qué estábamos? ¿En qué estábamos? No, lo que les mostraba, esta fue la forma de respuesta. Miren, acá está. Cada alumno, ahí tengo. Anote, esas son las respuestas correctas de cada uno. Esta de la primera instancia y los que rindieron segunda están en verde. Y cada uno tiene un lugarcito. Esto igual también le voy a sacar foto y lo voy a mandar, porque están todos acá. Cada uno de ustedes está acá. Ahí hay unos, ahí está. Todos corregidos así. No, esta es una hoja en blanco, pero ahí está. Eso es lo que hice mientras ustedes esperaban. Yo hacía estas hojitas. Entonces, por eso, la respuesta acá no está. La respuesta tampoco sirve que yo te diga 1A, 2B, 3C, porque no tiene ningún sentido. O sea, la idea era que respondiera qué significaba cada cosa. Por eso, entonces, por ahí el domingo abrimos el Word de vuelta, lo miramos, lo contestamos. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Y vamos a hablar de digestivo un poquitito. Esperen que vamos a compartirles la pantalla de digestivo. Los levanté temprano, pero los que se levantaron después van a estar contentos que por lo menos aprovechan el día. Digo yo, capaz que me van a odiar todo el día. Bueno, perdón. Bueno, nosotros estamos hablando sobre digestivo y hablábamos sobre el estómago. Porque estamos hablando sobre el estómago y digestión gástrica. Bueno, y a raíz de eso habíamos contado sobre las células que constituyen el estómago. Eso habíamos contado. Creo que habíamos contado todas. No sé si había contado la célula G, pero por las dudas la cuento de vuelta. Abro esto así y esto aquí. Entonces, sobre la célula G, GGG, ahí está. Estarán las células que habían en el estómago. Ahí está. Y habíamos contado en sí sobre las células. Entonces ahora habíamos contado cómo era una glándula gástrica y el estómago, lo que tenemos que hablar es eso, sobre el estómago como órgano secretor y como órgano digestivo, ¿cierto? Como órgano de degradación. Porque desde el punto de vista fisiológico, el órgano se comporta como eso, como un saco en el que se mete adentro una serie de moléculas que son grandes, y ahí empieza la verdadera división de las moléculas. Es como si yo metiera en una bolsa las cosas y las sacudo, pero con una salvedad. Mi bolsa, la bolsa donde yo meto el bolo alimenticio, la bolsa no es una bolsa común, tiene un líquido, pero no solo tiene un líquido, sino que además la pared de la bolsa está fabricando el líquido. O sea, el líquido que cae adentro lo fabrica la misma pared de la bolsa. O sea que la pared de la bolsa está llena de glándulas, de estas glándulas que estamos viendo ahí, las glándulas gástricas. Es decir, las glándulas del estómago, que no son más que pliegues del propio epitelio, de la propia mucosa. Es decir, la propia mucosa se va plegando y esos pliegues se llaman glándulas. No hay otra cosa. Los pliegues se llaman glándulas.
Y esos pliegues, en el interior de esos pliegues, es donde se fabrican distintas sustancias que se vuelcan a la luz primero de la glándula y luego a la luz del órgano. O sea que en este dibujo la luz de la glándula está acá, es esta línea blanca, habíamos contado, y acá está la luz del órgano. Entonces primero se vuelca el contenido de secreción a la luz glandular y luego se vuelca en la luz del propio órgano. ¿De acuerdo? Y en eso, entonces teníamos células que van a producir secreciones, las células epiteliales, las células mucosas, las principales, las parietales, que las habíamos descrito. Las que me parece que no describimos fue esta, pero sí habíamos dicho, las células G o argentafines, sí, esas las mencionamos, que eran argentafines, que son afines a colorantes argénticos, o sea, con plata. Perfecto. Entonces ahí tengo eso. Entonces estábamos describiendo eso, qué se fabricaba, qué fabricaba cada célula, para entender cómo es la secreción. Cada célula que fabrica algo vuelca su contenido a la luz de la glándula y luego esto es volcado a la luz del órgano. O sea que la luz del órgano recibe en última instancia lo que sale de las glándulas, y lo que sale de las glándulas sale de las células que conforman sus paredes. O sea que las células secretan, y las células, otras glándulas tienen otra conformación. Por ejemplo, la parótida tiene formas de acinos, es decir, son acinos. Es decir, son como pelotitas, y cada célula del acino es igual, todas las células son iguales, y todas las células de la pelotita vuelcan su contenido a la pelotita, y luego hay un conducto que lleva a la secreción. En este caso, las glándulas no tienen secreción, no son pelotitas, y además las células son diferentes, ya que hay células como las que estamos viendo ahí, epiteliales, células mucosas, principales, parietales, todas las que están ahí anotadas. Entonces, así es la cosa. Las únicas que no vuelcan su contenido hacia la luz son las células G, que en lugar de volcar hacia la luz, acá, vean el cursor, en vez de volcar para acá, las argentafines vuelcan para acá. O sea que vuelcan para el otro lado. ¿Por qué? Porque vuelcan al torrente circulatorio, uno dice. En realidad vuelcan al intersticio y de ahí pasa al torrente circulatorio. Por ahora voy repitiendo muchas veces lo del intersticio para que se vaya entendiendo intersticio, torrente circulatorio. Pero después voy a ir, después directamente me van a escuchar decir torrente circulatorio y listo. ¿Ven? Entonces las argentafines secretan para este lado así. En cambio, las demás, como esta coloradita, por ejemplo, estas secretan para acá. ¿Ven? Entonces el contenido se vuelca acá, el contenido viaja todo así. Espacio para que, ahí está, para que llegue hasta afuera rápido, porque si no tarda 3 días. Y el contenido va así. ¿Se entiende? O sea que estas células son las células que van secretando. Por ejemplo, la que está acá podría ser una célula parietal. Esta. Y si una principal como esta colorada haría lo mismo. Secreta y el contenido va para acá. Ahora vamos a ver qué secreta cada uno. Bien. Ahora, en esto entonces tengo inicialmente las células epiteliales. Las células epiteliales son células que se renuevan, contábamos el otro día, se renuevan constantemente. Se renuevan. Entre 3 y 5 días es más o menos el tiempo en el que se renuevan. Quiere decir, siempre digo esto, que si ustedes tienen hoy que decirle algo a alguna célula epitelial de su estómago, díganselo ya, porque tienen entre 3 y 5 días. De acá a una semana esa célula no va a estar. Y ustedes se van a arrepentir de no haberle dicho lo que querían decir. Bueno, entonces las células epiteliales se renuevan constantemente. Son células justamente de tipo epitelial. Estas células, las células epiteliales son células pertenecientes a epitelios que tienen, los epitelios tienen una escasa matriz extracelular, tienen una alta capacidad mitótica, una alta capacidad de división celular, y este es el ejemplo bien típico, bien claro de este tipo de células. Se renueva constantemente. Mientras haya membrana basal, es decir, la membrana que está por debajo del conjunto de estas células, vamos a encontrar esa posibilidad de división celular. Bien. Estas células están en toda la glándula, pero
son más abundantes en la parte de la glándula que tiene contacto con la superficie, que es la parte superficial de la glándula que tiene contacto con la luz, que tendría que estar acá la luz. Bien. Entonces, estas células son, mayormente se encuentran en toda la glándula, pero en mayor proporción en contacto con la luz. Es decir, en contacto con la luz hay prácticamente, como se ve acá, solamente de estas células. Y eso es porque estas células son más resistentes al ácido gástrico. Estas células, siempre las células columnares, como son estas, cilíndricas simples, las células son cilíndricas, ¿está bien? Es decir, la célula tiene forma de cilindro, forma un epitelio, ¿está bien? Un epitelio cilíndrico, y como tiene una sola capa, el epitelio es cilíndrico simple. O sea que esto es un epitelio cilíndrico simple porque acá hay células cilíndricas una al lado de la otra en una sola capa, en un solo estrato. Entonces acá tengo un epitelio cilíndrico simple. ¿Está bien? Entonces, tengo epitelio cilíndrico simple y estas células epiteliales bastante resistentes al ácido. Las células cilíndricas en general son más resistentes al ácido que las células planas o que las células cúbicas, y por eso es mejor tener de estas, y la naturaleza puso estas. O al revés, puso estas y son más resistentes y quedaron esas. Pero la cuestión es que son las que quedan, las que hay. Bien. Células de alto recambio solamente tienen como función secretar moco, pero, o sea, solamente es un montón, recubren, que es muy importante, y se recubren para proteger los tejidos que están abajo, es decir, esto que está acá, para proteger esto, y secretan algo de moco. No son las más importantes secretoras de moco, ya que las que secretan moco en mayor medida son estas que están aquí abajo, las mucosas del cuello. La cuestión es que entonces tengo estas células epiteliales, ahí las tengo dibujaditas. Ahora, tienen algunas características más, nosotros con eso ya está, pero nosotros ya sabemos para qué sirven. Sirven para proteger, se renuevan constantemente, son más resistentes al ácido, ¿está bien? Son las más abundantes en la superficie y secretan el moco. Están cubiertas justamente por moco, es decir, toda esta zona acá, ahora voy a ponerlo acá, toda esta zona así, está cubierta por moco. Moco fabricado por estas células y moco fabricado por las células que vamos a mencionar ahora. Bueno, mi dibujo es medio raro. En realidad el moco llega hasta donde lo dejen llegar. Upa, me fui de lado. ¿Qué quiere decir? Yo lo termino acá, pero se meterá hasta donde sea, porque la glándula, ahí está. Ahí está el moco. El moco, ahí lo dibujo así, le pongo una superficie al moco. Ahí está. Lo termino ahí está. Entonces, eso es moco. No tengo cómo pintarlo, así que no lo pinto, pero bueno, si ahí no lo encuentro cómo. Pero bueno, acá esto entonces es moco. No lo quiero pintar mucho para no pasarme la línea, pero se entiende que toda esta zona tiene moco. El moco, ya habíamos dicho que era un moco espeso, pegajoso, tiene unos puentes de sulfuro, que son unos puentes que hacen que sea un moco más espeso, más pegajoso, más pegote, ¿está bien? No, tiene un aspecto filante. Filante quiere decir que yo agarro ese moco, lo agarro así y separo el moco, y el moco forma como una especie de línea de moco. ¿Se entiende? Lo pego en los dedos el moco, lo separo y el moco forma una línea. ¿Está bien? Bueno, ese moco es bien pegajoso, lo pueden ver en la carnicería, ya les dije, si tocan el mondongo, van a sentir ese moco, y cuando lo meten al agua para lavar el mondongo, eso tarda en salirse, porque se pega tanto a las células epiteliales que tarda en despegarse. Bueno, entonces tengo ahí las células
epiteliales. Bien. Luego tengo las células mucosas del cuello. Les aclaro esto que dice acá, fíjense, igual en anatomía lo repito. Esto que dice glándulas gástricas, están en todo el estómago, pero las glándulas gástricas están por regiones, ¿ven? En el fondo del estómago las púndicas, en el píloro las pilóricas, en el cardias las cardiales, zonas del estómago. Por eso se llaman distintas estas glándulas, pero son iguales, son glándulas gástricas. En anatomía vemos después cómo es la cosa. Bueno, pero la cuestión entonces es que tengo las células mucosas. Las células mucosas fabrican moco. Las células mucosas fabrican moco. Son las principales. Se encuentran principalmente en la zona del cuello, en esta zona que está acá. O sea, son más de la zona del cuello. Pero en realidad hay células mucosas en toda la glándula. Incluso hay células mucosas también entre las epiteliales. Pero donde abundan es en el cuello. Es ahí donde fabrican gran cantidad de moco para tratar de separar justamente la glándula propiamente dicha de la luz. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos las células mucosas. Ese moco espeso con gran cantidad de puentes de sulfuro evita que el contenido de la luz se meta en las glándulas o tome contacto con las células epiteliales. ¿Cómo se llama el contenido de la luz? Porque en realidad, ¿cómo se llama la secreción del estómago? ¿Cómo se llama la secreción del estómago? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo se llama la secreción del estómago? El ácido clorhídrico. Bueno, ese es el ácido clorhídrico, pero la secreción del estómago le solemos llamar de otra manera, no le llamamos ácido clorhídrico. A la secreción general del estómago le llamamos Jugo gástrico. Jugo gástrico, exactamente. Entonces, jugo gástrico. Bueno, y si uno tuviera que decir qué hay en el jugo gástrico, básicamente, ¿qué hay en el jugo gástrico? Moco. No, en el jugo gástrico no hay moco. En el jugo gástrico o está la comida, que por restos de comida, restos de alimentos, o está en el jugo gástrico es esa secreción que, está la comida, perdón, el jugo gástrico es la secreción, el contenido gástrico está la comida. El jugo gástrico es la secreción. ¿Y qué contiene el jugo gástrico? Contiene, ahora sí, ácido clorhídrico, enzimas, y contiene también bicarbonato. El jugo gástrico no contiene el moco se queda pegado en esta zona, bueno, excepto que se desprende un poco, pero el moco se va disolviendo con el jugo gástrico. De a poquito se va disolviendo, pero siempre se fabrica más. ¿Está bien? Ahora, ese jugo gástrico tiene una característica importante que todos conocen, que es que tiene un muy bajo pH. pH. ¿Está bien? Tiene un muy bajo pH. O sea que, ¿y eso qué significa? Que es ácido. Sí. Hay una gran concentración de protones en el medio. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Gran concentración. Bueno, se me va la cosita. Ah, está bien. Una gran concentración de protones en el medio. Muchos protones significa esto, ¿eh? Mucho protón. Concentración y cantidad, por supuesto, por eso hay mucha concentración. Entonces es altamente dañino. ¿Y por qué la concentración? ¿Por qué los protones son dañinos? Pensé que iban a contestar rápidamente. ¿Por qué los protones causan daño? Porque Puede ser porque se unen a otras moléculas y las como desarman. Es exactamente lo que sucede. Se unen a otras moléculas y las desarman. Exactamente, eso sucede. Entonces imagínense que en moléculas como proteínas, ¿cómo están unidas? ¿Cómo está hecha una proteína? A ver, una proteína primero tiene una cadena de aminoácidos. Cadena de aminoácidos, o sea, una estructura primaria. Luego, Lámina B pegada. luego tiene una estructura secundaria, generalmente alfa hélice, aunque hay algunas beta plegadas. Listo, perfecto. Nosotros nombramos las alfa hélices, por eso nos quedamos con las alfa hélices, que son la mayoría. Pero bueno, no importa.
Luego una estructura secundaria, dada ¿por qué? Por la rotación que van teniendo cada aminoácido respecto del aminoácido previo, que se va rotando en la cadena y entonces se va generando esto. Y luego, ¿qué pasa? Ahora tengo la cadena rotada. ¿Y ahora? Terciario. Sí, Cierto. ¿qué significa eso? Que esa cadena, aparte de haber rotado, se enrolla. Se enrolla, se pliega. Perfecto. ¿Y por qué se pliega una cadena de aminoácidos? ¿Por las uniones que hace? Bueno, está bien, pero ¿y entonces? Si esta es la cadena, esta es mi cadena de aminoácidos. Ahora se pliega la cadena de aminoácidos y me forma una proteína que tiene una forma espacial y todo. ¿Y por qué se plegó y formó la proteína? ¿Por qué se formó una proteína de esta forma así? Bueno, la forma que haya quedado. ¿Por qué se formó esa proteína así? ¿Por qué se plegó? ¿Qué modificó? ¿Qué es lo que motivó el plegamiento de la proteína? Vaya uno a saber. Bueno, básicamente dos cosas. El azufre y el hidrógeno son los responsables. Se forman puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es la unión de una región que tiene una carga, ¿está bien?, con otra región que tiene otra carga, que son uniones lábiles, pero hacen que si esta región tiene una carga y esta otra, entonces estas dos regiones tienen tendencia a estar más cerca. Pero a su vez, esta otra región que está al lado tiene tendencia a unirse con otra que está más cerca y otra así, y entonces se va plegando gracias a justamente los puentes de hidrógeno. Y lo mismo el azufre. Hay aminoácidos que tienen azufre, y entonces el azufre comparte uniones débiles con otra, o a veces no, a veces covalentes. Un azufre queda compartido entre dos aminoácidos que pueden estar vecinos o separados, y entonces eso forma un puente disulfuro. El puente disulfuro o el puente de hidrógeno es justamente una forma de atracción que tienen distintas regiones de una misma cadena, y eso le da la forma. Y eso mantiene a la proteína con su forma. Pero cuando yo agrego protones, los protones cambian las cargas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un protón se puede unir a un aminoácido que tiene un carboxilo que estaba en estado carboxílico y daba carga negativa, pero cuando le pongo el ácido, cuando le pongo el protón, pierde su carga negativa. Entonces una región que tenía una carga negativa la pierde, chao, puente de hidrógeno. Es decir, los puentes de hidrógeno se rompen en presencia de hidrógeno, obviamente, para estas moléculas, porque estas moléculas tienen lugares donde se les une al hidrógeno y entonces se pierde la esencia del motivo por el cual estaba pegada una zona con otra y tenía una forma la proteína. Cuando se rompen los puentes, entonces la proteína no tiene más que empezar a estirarse, porque esas regiones que estaban unidas unas con otras por afinidad de carga, ya no tienen esa afinidad de carga y se separan. Y entonces el ácido rompe esas uniones y hace que la proteína se desnaturalice primeramente. En primera instancia se desnaturaliza. Desnaturalizarse significa perder su forma. Perder la forma significa perder la función. Si yo tengo proteínas desnaturalizadas, si yo desnaturalizo todas las proteínas de un músculo, me queda una masa de proteína que no sirve para nada, bueno, que sirve, no sé, para comerla, pero ya no tengo músculo, tengo una masa de proteína. Es decir, pierden su función las proteínas. Y además, eso hasta ahí es una de las cosas que hacen los protones, pero no contentos con eso, las uniones aminoacídicas también se pueden partir en presencia de hidrógeno. Entonces se pueden cortar las cadenas. Entonces, la proteína seguro se desnaturaliza. Seguro se desnaturaliza. De hecho, nosotros habíamos dicho la tialina, que era la amilasa salival, que era una enzima que fabricaba las glándulas salivales, cuando cae al estómago, lo primero que le sucede es que se desnaturaliza y por eso se inactiva. Nosotros habíamos dicho se inactiva por el pH del estómago. No es que se inactiva porque sí. Se inactiva porque se desnaturaliza la proteína. En una enzima desnaturalizarse implica perder la forma y, lógicamente, las proteínas enzimáticas tienen sitios de unión específicos para sustrato, sitios de unión específicos para cofactores.
nada. Si no tienen forma adecuada, no funciona. Entonces la conclusión es que los protones degradan entonces la proteína. Pero hay una cosa más, los protones no discriminan. Esos son tipos muy interesantes porque no son discriminadores y no discriminan ningún tipo de proteína, pero además no discriminan porque si encuentran, por ejemplo, ácidos grasos, por ejemplo, o encuentran fosfolípidos, también le dan a ellos, o sea que también le dan a la grasa. Entonces, pueden, por ejemplo, modificar fosfolípidos, modificar la grasa y entonces, claro, también se descompone la grasa y el fosfolípido, se descompone el triglicérido, perdón, se descompone el fosfolípido y entonces tenemos un tema. Lo mismo hace con el ácido nucleico, lo desnaturaliza, le saca la forma. Entonces, el protón no discrimina. ¿Y cómo lo puedo comprobar eso? ¿Qué experimento harían para comprobarme a mí que los protones hacen esto? Que es unirse a las otras moléculas, habíamos conversado alguna vez. Que se une a las otras moléculas, a las moléculas de la materia orgánica y la descompone o la desarma. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Lo de poner un pedazo de carne en un ácido Perfecto, poner un pedazo de clorhídrico. carne en un ácido es una manera. Y de hecho, quien come pescado crudo, sushi o ceviche, o lo que sea el ceviche, principalmente el sushi no tanto, el ceviche, hace eso. ¿Qué hace el que come ceviche? ¿Qué es el ceviche? Es pescado crudo, dice uno. Pescado crudo con limón o vinagre. Está cocido con limón. Está cocido con limón. Se lo macera en limón y el limón, ese ácido de limón, es lo que cocina. Porque cocinar, ¿qué es? Cocinar no es que la carne se fue. ¿Qué es Se cocinar? desnaturaliza la proteína. Claro, es exponer al calor para que se modifiquen los componentes estructurales de lo que estoy cocinando. Con la proteína lo que sucede es que se desnaturaliza. El calor también desnaturaliza la proteína como el ácido, pero lo que hace es diferente, porque el ácido se combina con la proteína en esa desnaturalización, los protones, y terminan deshaciendo la proteína. En cambio, el calor no deshace la proteína, lógicamente, excepto que el calor sea fuego. Si es fuego y lo exponemos algo al fuego, directamente al fuego, se prende fuego, es decir, nada, por supuesto. Pero yo hago asado, en el asado no exponemos al fuego, exponemos al calor. Ah, no, pero yo hago el asado a las brasas, tampoco, entonces nadie pone el asado sobre la brasa. ¿De acuerdo? Y si uno pone sobre algo que no sea brasa, vamos a ponerle algo fuego que hubiera abajo, que no es la mejor manera de cocción, ya les voy contando, tengo que ir girando el alimento para que no se queme. Si no se prende fuego, ¿está bien? Como bonzo, a lo bonzo dicen, ¿no? Prenderse fuego a lo bonzo, se prendería fuego y ahí se combinaría ya directamente con oxígeno la materia orgánica y entonces desaparecería en forma de gas la mayoría, bueno, pero no es el caso. La cuestión es que poniendo justamente con un ácido podemos cocinar. ¿Por qué? Porque desnaturalizamos la proteína, como el ácido que tiene el limón, que es por ejemplo el ácido cítrico, que es el más abundante. El ácido cítrico no es un ácido muy fuerte, se va neutralizando con los componentes de la carne del pescado al que lo voy poniendo. ¿Y neutralizar qué significa? Se va combinando. Entonces, a medida que se va combinando ese hidrógeno, se neutraliza y ese hidrógeno ya no va a actuar sobre otra molécula. Como no es un ácido fuerte, entonces no termina de degradar al pescado, pero sí sirve para desnaturalizar su proteína. Y entonces comemos el ceviche de pescado crudo, entre comillas, porque no está crudo el pescado. Sí está crudo porque no lo cociné en un fuego, pero alguna cosa le hice y le cambié la proteína. Y de hecho tiene gusto diferente el pescado crudo realmente del pescado con la proteína desnaturalizada. Y lo pueden probar, por ejemplo, con salmón. Hay salmón ahumado que viene crudo realmente, y pueden probarlo y van a ver que ese salmón ahumado, que si bien tiene un proceso de salado y de ahumado, no es lo mismo que la coagulación proteica que tiene el ceviche con el limón.
que tiene ya otro gusto a la carne del pescado. Pero bueno, la cuestión es que los protones desarman entonces, y por eso entonces necesitamos el moco. Todo esto venía a cuento de que estábamos hablando del moco y el por qué necesitábamos el moco. Necesitamos el moco para cubrir la pared del estómago. Ya habíamos contado que el ácido clorhídrico industrial es el mismo ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, no es otro. No es que hay otro ácido clorhídrico. Es lo mismo, es protón más cloro. No hay otra cosa. Hidrógeno, cloro, ácido clorhídrico. La diferencia está, por supuesto, en las concentraciones, porque si yo pongo ácido clorhídrico al 100% dentro de un estómago, bueno, no hay moco que aguante. Es decir, nada, es cuestión de esperar un poquito, pero el ácido clorhídrico va a terminar degradando las paredes de ese estómago. Bien, no hice nunca esa experiencia, me parece una experiencia interesante a tener en cuenta. No sé si la voy a hacer porque realmente quiero buscar el ácido clorhídrico a la farmacia industrial y qué sé yo, pero a la droguería industrial, pero bueno. Bueno, conclusión que entonces el ácido, si toma contacto con las paredes, puede lastimarlas. Más adelante, en un par de años, vamos a ver, cuando hablemos de gastritis y de úlceras, cómo el ácido puede dañar efectivamente el estómago. Bueno, conclusión, tenemos que tener un protector para el estómago. Un protector para el estómago es el moco. ¿Está bien? ¿Quién fabrica mucho moco? Las células mucosas del cuello. ¿Qué más fabrican las células mucosas del cuello y liberan? Liberan bicarbonato. ¿Cómo bicarbonato? Sí, bicarbonato. El bicarbonato para neutralizar el jugo gástrico. Pero es un chiste, porque si yo estoy liberando ácido clorhídrico y tiro bicarbonato, ¿qué pasa si largo bicarbonato más ácido clorhídrico? Y deja de ser tan ácido, va para el lado de la alcalinidad. El ácido se neutraliza, se llama. El ácido se neutraliza. Y si yo estoy poniendo ácido clorhídrico y atrás pongo bicarbonato, estoy neutralizando. Bueno, eso hace la naturaleza efectivamente. Lo hace para que la reacción sea controlada y para que, además, el bicarbonato proteja las glándulas. El bicarbonato protege las glándulas. ¿Está bien? El proceso del protón, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los protones, pero los protones son secretados por la glándula, es decir, el ácido clorhídrico es secretado por la glándula y tiene este camino que estoy marcando acá. Bueno. Ahí está. El protón sigue, el ácido clorhídrico sigue este camino. Ahora vamos a ver cómo se secreta el ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico se secreta, pero cuando llega a la luz, el ácido clorhídrico, ¿qué hace? El ácido clorhídrico, cuando llega a la luz, el ácido clorhídrico se disocia. Bueno. El ácido clorhídrico se disocia. ¿Y en qué se disocia el ácido clorhídrico? En cloro y protón. ¿Está bien? ¿Y qué hacen los protones? Los protones van para todos lados. Estos son dañinos, incluyendo hacia acá. Este proceso de volver los protones para atrás se llama retrodifusión de protones. Entonces, el bicarbonato y el moco están para neutralizar los protones que hacen este mecanismo de retrodifusión. ¿Está bien? O sea, lo que hacen es, se dice evitan la retrodifusión, pero no evitan, bueno, no la evitan realmente, pero se dice evitan la retrodifusión de protones. Están para evitar esa retrodifusión de protones para que el protón no se vuelva hacia la zona glandular
¿Por qué? Porque el protón es dañino, porque es la base o fundamento de la secreción de ácido clorhídrico.